El crack del 29 fue una crisis financiera que tuvo lugar en octubre de 1929 y fue la caída más devastadora en la bolsa en Estados Unidos. Tuvo terribles consecuencias sociales no solo sobre los norteamericanos, sino sobre todo el mundo. Tal fue su repercusión que provocó un duro periodo de crisis económica conocido como la Gran Depresión. En los años 20, la economía estaba asentada en la especulación. Ya en el año de 1929, la situación llegó a ser insostenible y el llamado Octubre Negro marcó antes y un después al producirse un monstruoso desplome en la bolsa. El crack supuso el inicio de una larga etapa de depresión económica en Estados Unidos, que alcanzó su peor momento en el año de 1933. Entre 1926 y 1929 se produjo un desfase cada vez más pronunciado entre la economía real y la actividad bursátil. Esta fue la principal causa que provocó el desplome de la economía estadounidense. Todo comenzó con el cierre de los mercados europeos y el descenso de los precios agrarios. El gobierno y los bancos trataron de contrarrestarlo ofreciendo un importante volumen de créditos. Estas medidas dieron lugar a una gran abundancia de capitales a corto plazo y a la especulación, especialmente entre 1926 y 1929. Para mayor desgracia, las autoridades monetarias no actuaron a tiempo para poner freno a la especulación. Al comenzar octubre de 1929 se produjeron tendencias al alza de la inversión. El 24 de octubre se desató el pánico. La venta de acciones se disparó y el 29 de octubre volvió a ocurrir lo mismo. El problema era que la demanda de acciones era prácticamente nula. Una de las primeras consecuencias del desplome de la bolsa fue el hundimiento del sistema financiero. Entre 1929 y 1932, hasta 5.096 bancos se declararon en suspensión de pagos. El derrumbe de la banca arrastró a la quiebra a muchas empresas de tipo comercial e industrial, al tiempo de que se acumulaban los stocks de mercancías, que conllevaba una importante reducción de los precios. Esta caída de los precios afectó especialmente al sector agrario. Los precios agrícolas cayeron por encima del coste de la vida, lo que llevó a la ruina de la población dedicada a la agricultura. El descenso de la actividad económica provocó un aumento desbocado del desempleo. Los prósperos años 20 dieron lugar a unos años 30 marcados por el empobrecimiento de la sociedad estadounidense. Inicialmente se llevaron a cabo políticas deflacionistas que buscaban un nuevo equilibrio de los precios y dar salida a los stocks acumulados. Estas políticas trataban de alcanzar el equilibrio entre los gastos e ingresos del Estado, dotar al país de una moneda fuerte y dejar que la ley de la oferta y de la demanda ajustaran los precios sin que fuese necesario que el Estado interviniese. Otras medidas que desarrollaron fueron las políticas proteccionistas, que alcanzaron su apogeo en los años 30. De los organismos que regulasen el comercio internacional, fue fácil imponer medidas que compartieran el mercado. Las grandes potencias de la época se replagaron sobre sí mismos, sobre sus colonias y sobre sus áreas de influencia económica, como fue el caso del Reino Unido. En Estados Unidos, las medidas tomadas por el presidente Hoover agravaron la recesión económica. Sin embargo, la llegada del presidente Roosevelt supuso un soplo de aire fresco. Roosevelt, a través de la New Deal, trató de recuperar las rentas de la población agrícola y en el plano industrial fijó un salario mínimo, redujo la jornada laboral semanal y la realización de un programa de obras públicas. Las élites económicas consideraron que esta política económica era demasiado socializante, pero sus mejoras en el plano social y laboral fue un éxito para los trabajadores estadounidenses.